Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a hablar entonces de fidelidad, de la fidelidad nuestra para con Dios. Hay un pasaje muy conocido, Gálatas 5, 22 y 23. Voy a abrir la Biblia aquí, aunque usted va a tener el pasaje ahí, pero yo le pido que si usted tiene Biblia, trate de buscar. Hoy vamos a estar centrados en este pasaje y en otro, nada más. Y en Gálatas, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene mencionando que nosotros necesitamos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Cuando hablo del Espíritu, es el Espíritu Santo. Si usted tiene su Biblia, ahí vea lo que dice el 5:16. 5:16, no lo tiene ahí, pero nada más lo voy a mencionar. Andad en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y da una lista de deseos de la carne que son contra el Espíritu, y los del Espíritu contra la carne. Y viene ahí una lista. Las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ya esas cosas semejantes a estas es una lista grande. Pero cuando llega el 22 dice: pero el fruto del Espíritu. Y me gusta que no dice los frutos del Espíritu, porque lo que quiere decir es que es como un todo. Esto es como un todo. Y dice: el fruto del Espíritu es amor. Piensa en un solo, como si fuera un racimo de uvas, pero es un racimo de fruto, que una de las frutitas es amor, el otro es gozo, el otro es paz, el otro es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio. Entonces, piense en ese fruto completo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el que tiene el Espíritu Santo es el que ha nacido de nuevo, el que ha sido sellado por el Espíritu Santo, ha creído en Cristo, entonces es una nueva criatura. Y Dios nos dice, o Dios quiere que ese fruto se manifieste en la vida de nosotros. Este pasaje es muy lindo, ¿verdad? ¿Quién le gustaría manifestar en su vida todo ese fruto del Espíritu que aparece ahí? Yo. A mí también me gustaría, y depende de cuánto nosotros entendamos los principios que vamos a ver aquí adelante, porque alguien puede decir: pero es que viene, yo la pulseo, pastor, yo la lucho, pastor. Sí, es que ese es el problema, que si lo hacemos en nuestras fuerzas, porque dígame una cosa, para que se manifieste, ¿será que tengo que esforzarme humanamente para que la gente vea en mi vida el cambio? No. Vamos a dejar que la Biblia nos enseñe, porque la Biblia es un todo. Y hay un pasaje, este es el otro pasaje que les decía, que está en San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 10, el Evangelio de San Juan. Aquí Jesús nos va a ilustrar con lo que se llama, es una figura retórica que se llama una alegoría. Una alegoría. Una alegoría es donde cada parte cada una de las partes del relato tiene un significado. Entonces Jesús nos va a hablar de un labrador, nos va a hablar de una vid. La vid es la mata de la uva, el tronco
de donde salen luego las ramas, que le llama aquí en el pasaje, en Reina Valera le llama los pámpanos. ¿Qué somos nosotros? Ok, pero vamos a leerlo. Dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama, que en mí, y noten esas partes que son muy importantes, todo pámpano que en mí no lleva fruto, y póngale atención al lleva, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir eso que lo limpiará? Que agarrará un trapito y le... No, está hablando de podar. Limpiar es limpiar en términos del labrador, es el que quita lo que sobra, podando. Ok. Entonces lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el 3, ya vosotros estáis limpios. ¿De qué forma? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Póngale atención otra vez a esto. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Diga, yo soy el pámpano y no puedo llevar fruto por mí mismo. Aquí lo dice. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y otra vez, y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. O sea, lo cortarán, ¿verdad? Y será echado fuera de la mata. Y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Esta es una forma de Jesús de decir de que el creyente o el cristiano que no lleva fruto, que no se le ve el fruto, entonces el Padre lo va a limpiar al principio, pero si no, entonces va a tener que cortar, echarlo fuera, se va a secar y luego arderá. Yo creo que no tiene mucha explicación decir que está hablando Jesús del infierno. Pero no vamos a hablar de eso, o sea, es bueno saberlo, pero no nos vamos a enfocar en eso, porque yo nada más quiero que sepan esa parte. O sea, aquí está hablando de personas que estaban unidas a la vid, pero dejaron o no llevaron fruto y entonces fueron quitados, cortados y echados al fuego. Voy a seguir, el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará. Perdón, ya lo leí ese. El versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por supuesto, en otras partes vemos que tiene que ser pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, le dice Jesús a sus discípulos. Y otra vez, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús está diciendo, si yo no hubiera guardado los mandamientos de mi Padre, yo simplemente no hubiera permanecido en su amor. Él se pone como ejemplo. Él dice, yo ya lo hice, háganlo ustedes igual que como yo lo hice. Primero, tenemos que saber que Jesús le está hablando aquí directamente a sus discípulos, pero yo me considero un discípulo de Jesús. Entonces estas palabras también son para mí, porque yo soy un discípulo de Jesús. Yo no sé si usted también es discípulo o discípula de Jesús. Si usted es discípulo o discípula de Jesús, tome esta palabra para usted también, porque nos pueden enseñar cómo es que se manifiesta o se va a manifestar o se puede manifestar el fruto del Espíritu en la vida mía. Yo la pulseé un tiempo y no podía, habían cosas que no podía, definitivamente. No entendía, yo pensaba que se trataba de un esfuerzo humano. Pero vamos a ver, hay 4 actores aquí en esta escena. Hay 3 que se mencionan abiertamente aquí, pero hay otro que es el que acabamos de leer en Gálatas
en Gálatas 5, Gálatas 5, 22 y 23. El Espíritu Santo. Y lo vamos a mencionar aquí porque ustedes van a ver que tiene una gran parte el Espíritu Santo en esto. El Padre es el dueño del viñedo. El Hijo es la mata principal, de la que se nutren los pámpanos. O sea, lo que le llama Jesús ahí, la vid. Nosotros los discípulos somos los pámpanos, o sea, las ramas. El Espíritu es el que produce el fruto. Leímos en Gálatas que decía, mas el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu. ¿De quién es el fruto? ¿De quién es? ¿Es suyo? No, es del Espíritu Santo. Él es el que produce, Él es el que hace. Ok, seguimos adelante. Funciones de cada uno de estos actores aquí. El Padre, ¿qué hace el Padre? Jesús dijo que el Padre limpia, o sea, el Padre agarra la tijera y poda, o el cuchillo, y quita lo que no funciona. El Padre poda, el Hijo, dijo Jesús, ya vosotros estáis limpios por mi palabra. Y después dijo Jesús, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, a mis mandamientos. Entonces el Hijo nos da su palabra. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué dice la Biblia o el pasaje? Permanecemos unidos a la vid. Él dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar unidos, pegados ahí. Yo creo que sería muy ingenuo, ¿verdad? Que yo tuviera que agarrar una tijera y cortarle una hoja a ese tabacón para que dentro de un rato tal vez ya veamos que se marchitó, porque ya la savia que salía de la raíz ya no le llega y se murió, porque se separó, ¿verdad? Y el Espíritu produce el fruto en los pámpanos. El Espíritu es el que produce, el Espíritu es el que produce el fruto en nosotros. No es fruto suyo. Ya deje de estarse esforzando. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, que nos toca a nosotros. Ya vimos algo aquí, pero vamos a seguir. El Padre usa la palabra del Hijo para podar lo que sobra o estorba. Él dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué es? Porque es que la palabra de Dios, cada vez que la leemos, la palabra del Hijo, ¿qué hace? Es como si nos podara, nos quita las cosas malas, las malas mañas, las malas costumbres, nos convence de que aquello está mal y entonces es como si nos podara y va limpiándonos. Entonces el Padre usa la palabra del Hijo para podar lo que sobra y estorba y lo que impide que llevemos fruto. Y note el llevemos. Nosotros debemos entender que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Necesita permanecer unido a la vid y esa es su única función, la única función o lo mejor que usted puede hacer y yo podemos hacer como discípulos de Cristo para que se vea el fruto del Espíritu en nosotros, es estar unidos a Cristo, es estar pegados a Él. Si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros, dijo Jesús. Note esa expresión, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, decía Jesús. Entonces hay aquí varios papeles. El papel del Padre como labrador dice, ¿qué puedo hacer para estimular la producción? Entonces, lo que le toca al Padre es podar. El discípulo es solo portador del fruto y el Espíritu produce el fruto en nosotros. El Padre cuida, el Hijo da la palabra y nosotros permanecemos y recibimos y el Espíritu hace crecer el fruto en nosotros. Entonces nuestra tarea no es, y este es el centro de esta predicación, y así se llama, no es la tarea nuestra, no es fertilidad, sino fidelidad. No trate de producir, no va a poder. ¿Sabe quién es el que trata de producir? Que se le vea el fruto del Espíritu, pero ese esfuerzo de él o de ella, ese es un religioso, porque no ha cambiado de adentro, solamente
hace el papel para que lo vean o para que la vean. O se está esforzando, sí, tal vez muy sinceramente y todo, pero no, porque sabe que no está bien, sabe que no ha cambiado, sabe que nada más está poniendo una fachada. Entonces, nuestra tarea no es fertilidad, sino fidelidad, estar unidos a la vid verdadera que es Cristo. El secreto no es hacer, sino permanecer. Permanecer. Voy a leer otra vez, vean qué lindo, porque voy a leer y ahí lo van a tener en palabras mayúsculas, con mayúscula. El verbo permanecer. Mire, dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vayan contando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y dice el 4, permaneced. 1, vayan apuntando cuántas palabras hay en mayúscula. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis. Ya vamos 3, ¿verdad? En mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿estamos bien? Vamos por el 7, sí. Permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es lindo, ahorita vamos a hablar de este versículo 8. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced. Otra vez, ¿cuántos llevamos? ¿Alguien sabe? 8. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis. Otra vez. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 10 veces. 10 veces en 10 versículos. Mira, no en todos lo dijo, pero cuando una palabra se repite tantas veces, ¿ustedes creen que es importante? Sí, claro, es importante. Este es el tema central del pasaje, por algo lo repitió tantas veces. Por eso es que cuando alguien se aparta del Señor, no dice, vean qué cosa, porque no dice que es, primero dice que será podado para ver si lleva fruto, pero si no lo corta, y dice lo echa afuera y se seca, y luego va para el infierno, luego arde. Pero hay ¿cuántas personas hay que seguramente están ahí aparte y se están secando? Porque eso es lo que pasa con un creyente cuando deja de leer la Biblia, cuando deja de congregarse, cuando deja de acercarse al Señor, empieza a secarse, se empieza a secar, y hay otras cosas más importantes que Cristo, y entonces se separa de Él, y el problema, ahí empieza el problema. Por eso, permanecer y permanecer y permanecer. Si usted se tiene que llevar una idea hoy en su cabeza para su casa, es esta: debo permanecer. Si quiero llevar fruto, debo permanecer. Voy a seguir. Por eso Jesús, la tarea principal de la rama, ¿qué es? Aferrarse a la vid, aferrarse a Cristo. Si hubiera seminarios para ramas, el seminario sería secretos para sostenernos de la vid, ¿verdad? Y usted que cada vez que viene a la iglesia, usted le dan secretos para mantenerse unido a la vid. Nuestra meta es mantenernos adheridos, eso es lo que necesitamos. Como el padre que sostiene a su hijo de la mano mientras lo lleva, un niño pequeñito, no sé, 2, 3 años, no lo puedo soltar cuando voy en la ciudad con él. Cuando usted ve a alguien que suelta a un niño ahí en la calle, usted dice, qué padre más irresponsable, o qué madre más irresponsable, no lo cuida, vea, lo dejó solito. Dios no quiere ser irresponsable, Dios quiere ser muy responsable y tomarnos a nosotros y que estemos nosotros unidos a Él, adheridos a Él. Entonces,
Los que permanecen unidos a Cristo reciben la savia del Espíritu, que es lo que produce el fruto, el Espíritu Santo. Lo leímos en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu. Recuerden que el Espíritu Santo es el poder sobrenatural de Dios para que usted pueda hacer lo que no puede hacer por sí solo. Lo que nunca pudo hacer. Para que usted pueda dejar lo que nunca pudo dejar. Para que usted pueda lograr lo que nunca pudo lograr por sus propios esfuerzos. Por eso es que cuando creemos en Cristo, en el nuevo nacimiento, Él nos da su Espíritu. Es la capacidad que necesitamos para seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Escribe la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Como les decía ahora, ya no es una ley escrita en tablas de piedra, como en el tiempo de Moisés. Ahora es una ley que usted quiere cumplir porque tiene el Espíritu Santo adentro de usted. Dios ahora ya no está afuera, Dios está adentro de mí. Y es que no fallamos. Sí fallamos, pero está ahí el Espíritu Santo para decirnos: hiciste mal, discúlpese, pida perdón, cambien eso no está bien, no mostraste el fruto, ¿verdad? Ok, ¿cómo necesitamos esto para estos días? Claro que sí, les acabo de hablar de algunas cosas. Entonces les repito, nosotros no producimos. Deje de intentarlo, nosotros solo somos portadores de este fruto. El Padre usa la palabra para limpiarnos, o sea, para podarnos. La vid nos traspasará de su savia para que el fruto se vea en nosotros. Ok, entonces así es como funciona esto. Todos los elementos que necesita una mata o una rama para seguir viviendo, los recibe solamente si está unido a la vid. Esta semana, el lunes, corté la veranera que había allá en la entrada y me sorprendió que le volé serrucho desde abajo. No la había cortado, no habían pasado, no sé, 5 minutos, cuando ya estaba así, todas las hojas, así, porque hay matas que duran mucho, ¿verdad? Para morirse. Esa inmediatamente. Y así pasa con nosotros si nos apartamos de Él. Porque no tenemos capacidad propia nosotros para mostrar el fruto, para llevar el fruto. No sé si pusieron atención, pero todo el pasaje dice: el que en mí no lleva fruto. Ustedes necesitan llevar, nosotros solamente llevamos, nosotros no producimos. No producimos. El Espíritu es el que produce eso nosotros. Ok. Separados de Dios, separados de Jesús, nada podemos hacer, dijo Jesús, pero ¿qué significa permanecer en Él? Vamos a ver, porque Él explica aquí. Significa estar unidos a Él como, ¿verdad? Para que fluya esa savia en nosotros. Yo le voy a preguntar esto a ustedes, porque esto es importante. ¿Cada cuánto está unida la rama a la vid para no morir? ¿O cuánto necesita la rama estar unida para no morirse? Cada domingo, cada mes, todos los días. ¿Cada cuánto necesito yo estar unido a Dios, al Señor, a Jesucristo, a su palabra, para no morir? Todos los días, todos los días, todos los días. Es un alimento, es alimentarnos. Pero esto no se acaba aquí. Jesús enseñó que para llevar fruto se necesita otra condición que a veces pasamos por alto. Oiga, es la que les decía yo, les mencionaba varias veces, que Él permaneciera en ellos, porque dice: si permanecen en mí y yo en vosotros. Entonces ese yo en vosotros, dice aquí, por ejemplo, usted ha escuchado a alguien decir que es cristiano y que conoce a Cristo, pero su vida no es acorde a los principios cristianos. ¿Usted ha visto a alguien así? Sí, seguramente sí. Claro que sí. Pues aquí está la respuesta para esa persona. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, pues, y me gusta él, lleva mucho fruto, dice Jesús, no dice, ya ahí alguito, no, es mucho fruto, y Dios quiere entonces mucho fruto. ¿Y cómo es que Jesús permanece en nosotros?
Dice Jesús en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Se trata de que la palabra de Dios permanezca en mi mente y en mi corazón. Así es como Cristo permanece en mí. Dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Toda nuestra vida cristiana no tiene sentido si no está acompañada de una vida de obediencia a las palabras de Jesús. Eso es permanecer en Él. Entonces estamos unidos a Él cuando lo buscamos en oración, en adoración, en alabanza, y Él permanece en nosotros cuando guardamos su palabra y la ponemos por obra. Ok, pero además de esto, hay otra bendición en San Juan, capítulo 14. Vean qué lindo. Perdón, les mentí, había otro versículo, otro pasaje aquí, San Juan capítulo 14, versículo 21 al 24. Miren lo que dice, otra vez Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si usted viene aquí a la iglesia o en cualquier lugar le dice, Señor, te amo, pero no guarda sus mandamientos no piensen en los 10 mandamientos de Moisés en el Sinaí, no. Piensen en lo que Dios pide en su palabra, en el corazón del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Esos mandamientos que están basados en el amor. Entonces dice Jesús que si alguien le dice a Dios que lo ama, pero no respeta los mandamientos de Dios, entonces no tiene sentido, es mentiroso. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Vea qué lindo, este versículo nos habla de la Trinidad. El Padre, el Hijo, vienen a morar en la persona, en usted. ¿Cómo hacen para el Padre y el Hijo para morar en el cristiano? A través del Espíritu Santo, que es el que vive en nosotros. El Dios Trino vive en nosotros. En usted está el Padre, en usted está el Hijo, en la persona del Espíritu Santo. El que me ama, dice el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Solo así nos aseguramos que nosotros permanecemos en Él, pero Él también permanece en nosotros cuando guardamos sus mandamientos. Pero todavía hay algo más que no he mencionado y que es el propósito principal de toda esta cosecha. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y con esto termino. Vean qué lindo ese versículo. Nadie puede decir que es discípulo de Cristo si no lleva fruto o mucho fruto, dijo Jesús ahí. Y este fruto será para que el Padre, o sea el labrador, sea glorificado. Todo es para la gloria de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir que mi Padre sea glorificado? Para que el Padre se sienta orgulloso, para que el Padre se sienta gozoso, para que el Padre se sienta alegre, se sienta bendecido y sea elogiado por la cosecha que ve en nosotros. O sea, todo al final tiene que ver para que el Padre, el que se lleve la gloria y el que sea bendecido es el labrador. Eso es lo que pasa al final. Al final funciona así. El que te tiene que llevar la gloria es el Padre. Eso es lo que dice Jesús. Yo vengo aquí como la vid. Ustedes son las ramas. Permitan al Espíritu Santo que vivan ustedes para que lleven fruto. Y entonces para que el Padre, cuando viene a la vid a buscar fruto, se alegre y se goce. Aquí hay fruto. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Trae mucho fruto, qué bueno. La gente lo ve, la gente la ve. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y más, todavía hay más, porque la Biblia habla de frutos de arrepentimiento también. Frutos de arrepentimiento es que la gente también vea un cambio, no solo en esos frutos del Espíritu, ese fruto del Espíritu que acabamos de leer en Gálatas, sino
que vean que aquel que hablaba feo ya no habla feo. Aquel que maldecía ya no maldice, ahora bendice. Aquel que robaba ya no roba, ahora más bien busca darle a la gente. Todo ese es el fruto. ¿De quién es el fruto? Del Espíritu. Y cuando entonces el Padre ve el fruto, se goza y se alegra. O sea, un cristiano que no lleve fruto, por eso es que el Padre no se contenta y tiene que sacar la tijerita. Porque ¿qué labrador quiere tener en su huerto o en su viña una mata que no da fruto? No, la corta. ¿Se acuerdan de aquella parábola que dijo Jesús? Jesús contó una parábola del dueño de una viña que en medio de la viña tenía una higuera. Y entonces llegó el dueño de la viña. Esta es otra parábola de Jesús para explicarnos este principio. Llegó el dueño de la viña y dijo: mira, ahí está esa higuera, pero no ha dado fruto, córtala, le dijo al labrador. El dueño le dijo al labrador: córtala. Dice: no, le dice el labrador, déjeme primero que la abone, que le revuelva la tierra, déjeme probar primero antes de cortarla, y si no da fruto, entonces sí, ahí sí, la cortamos, está bien. Y él dijo: está bien. Primero, el primer sentido de esa parábola es por Israel. Eso vino a decir, eso quería decir Jesús, pero también es para cualquiera de nosotros. Nadie tiene en su huerto un árbol que no da fruto. Se está malgastando la tierra y el espacio. Córtelo y ponga otra cosa ahí. Está de adorno. La higuera estéril. ¿Se acuerdan de la parábola de la higuera estéril? Que Jesús maldijo. Llegó a una higuera y no tenía fruto. ¿Qué dijo? Nadie más coma de ti fruto nunca. Y se secó desde la raíz. Porque el que no lleva fruto no sirve. Y dice la Biblia que la higuera estaba llena de hojas. Muy linda era, por fuera. Pero ¿qué ganamos con andar haciendo el papel de cristianos que crean que porque andamos Biblia aquí? Si yo no reflejo el fruto del Espíritu Santo, puras hojas. Y Dios no nos llamó a ser ornamentales. No, matas ornamentales no quiere el Señor. El Señor quiere matas que llevemos fruto, que le permitamos al Espíritu Santo. Porque si no, mire, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos a que nuestra tarea, Señor, es más bien, Señor, a mantenernos fieles a ti, fidelidad, no fertilidad, porque yo no puedo ser fértil de ninguna forma, Señor. Pero yo quiero estar unido a ti, dígale al Señor, yo quiero estar unido a ti. Y si alguno de los que están aquí se ha separado de Él por alguna forma, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Las malas costumbres, las malas mañas, las cosas que ofenden a Dios. Eso nos separa de Él. Entonces si alguno aquí puede decirle: Señor, yo aquí estoy, sé que te he fallado. O si alguno está aquí que dice: ¿cómo la he pulseado? Y no puedo. Las obras de la carne es lo que se manifiestan en mi vida, nada más. Pues renuncie a seguir pulseándola y deje que el Espíritu Santo trabaje en usted. Eso sí, tiene que mantenerse fiel a la palabra. Que la palabra lo pode, le quite, le limpie, Jesús. Y que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra. Déjese moldear por Dios. El alfarero toma el barro y el barro no se pone rebelde, no, el barro tiene que quedarse quedito y el alfarero con sus manos de amor hace una vasija conforme a lo que Él quiere y como Él quiere hacerlo. Pero si la masa ahí falló en algún momento, el alfarero lo deshace y lo vuelve a hacer otra vez. Gracias, Señor Jesús, porque sé que estás trabajando en mí. Yo, como dice el pasaje, quiero permanecer. 10 veces permaneceréis, permanezcan, he permanecido,
permanecer. Yo, Señor, entendí el mensaje hoy. No puedo dar fruto por mí mismo, por mí misma. Entendí que el mensaje, Señor, es mantenerme unido a ti, porque separado de ti nada puedo hacer, Señor. También entendí que el mensaje es permanecer para siempre, no por un tiempo, no cada domingo o cada 3 domingos al año, no cada vez que me acuerdo, ni mucho menos cada vez que tengo problemas. No, Señor, yo quiero acercarme a ti y permanecer en tu amor, sirviéndote y siguiendo tus mandamientos, tu palabra. Yo recibo, Señor, tu presencia en mi vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Mi Señor primero, para que seas mi Salvador. Creo en tu sacrificio, Jesús. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname si he andado lejos, si he estado separado. Perdóname, Señor. Pero yo a partir de hoy yo no quiero soltarte. No me sueltes, Señor. Yo permaneceré en ti, pero tú permanece en mí también, Señor Jesús. Yo guardaré tu palabra, Señor, para andar cerca de ti. Gracias por esa palabra. Gracias porque me enseñas, Señor. Gracias porque me modelas también. Gracias porque tú diste el ejemplo, Señor Jesús. Y también, Señor, yo quiero ser fiel, tener fidelidad en mí, hacia ti, hacia tu sacrificio, para que el Padre sea glorificado, para cuando vea el fruto en mí, para que cuando el Padre llegue como labrador a buscar fruto en la mata, en la vid, llegue a buscar fruto en aquella rama que soy yo sea una de las ramas que produce, Señor. Yo quiero ser una de esas ramas que tenga racimos, Señor, de fruto para ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tú recibas la alabanza, para que tú te contentes, Señor, para que tú te alegres cuando me veas que estoy llevando fruto, porque permití que el Espíritu Santo trabajara en mí, Señor. A partir de hoy yo quiero dejarte, Espíritu de Dios, que trabajes en mí. A partir de hoy, Dios Trino, quiero dejarte que trabajes en mí, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Usa mi vida, usa mi ser, Señor, para que otros te conozcan, Señor, a través de mí, y que tu fruto, el gozo, la paz, el amor, Señor Dios, la fe, la mansedumbre, la templanza, Señor Dios, sean manifestados en mi vida, Señor, a través de mí. Lléname, Espíritu Santo, esta mañana. Lléname, Espíritu Santo, más y más. Lléname más de ti, Señor. Yo hoy quiero renunciar, Señor, a las obras de las tinieblas y dejar que tú seas el que trabaje en mí. Yo quiero renunciar a las malas palabras, Señor, a las palabras soeces, Señor, al desprecio, al orgullo. Yo decido renunciar al orgullo, Señor, y me humillo delante de ti, Señor. Yo decido renunciar, Señor, a todo lo que te pueda ofender, Señor, en el nombre de Jesús. Porque así, solo así, Señor, entendí hoy que mi vida puede cambiar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por ese amor y esa misericordia tuya mostrado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.